¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, nos disculpan, hemos tenido algunas fallitas técnicas, eso es uno de los retos a los que nos enfrentamos al hacer el programa en vivo, pero bueno, ayúdenos a orar para que podamos terminarlo, llevarlo a cabo. Vamos entonces a hacer la oración, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor en la oración que nos asista también en toda esta parte técnica para que podamos tener un programa bien fluido y bien hermoso con la ayuda de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te adoramos presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te damos gracias por llamarnos por nuestro nombre, por permitirnos conocerte. Danos la gracia de ahondar más en tu corazón, amarte más, dejarnos amar más por ti. Que podamos consagrarnos a la Virgen María, vivir nuestra consagración. Y te pedimos, Señor, por todas las personas que ven este programa, por los que están más necesitados, por los enfermos, para que consuele su corazón y para que les dé la fortaleza que tú nos regalas día a día. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestra, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hija y posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos ven, para todas las mamás que en estos momentos están haciendo el almuercito en la casa, para todas las mamás que también están viéndonos desde su trabajo, que se lo ven grabado, para todos los hombres, porque también tenemos televidentes hombres, ¿cierto? Hay que decirlo, también los saludamos, a todas las solteras. Mejor dicho, ustedes saben que todos son bienvenidos a este programa, ¿cierto, Martín? Todos son bienvenidos, sí, sí, diga sí. Bueno, hoy vamos a tener un testimonio muy especial. Prepárense, hoy vamos a tener un testimonio muy especial. Les decíamos que como estamos en vivo, ustedes pueden hacer sus preguntas, mejor dicho, si quieren saber más al detalle, pregunten con confianza. Antes de empezar con este hermoso testimonio, queremos que ustedes sepan que los leemos, ¿cierto? Cuando ustedes nos escriben, nos dejan ahí el mensajito, nosotros los leemos, todos los mensajes, y hoy queremos leer un mensaje que ustedes nos escriben. Bueno, tenemos un hermoso mensaje de Jimena Incapié Durán. Ella nos dice, y después de Dios, nadie como María. Un saludo en el Señor. Lazos de Amor Mariano es un instrumento para que muchas almas tengan un encuentro con el amado Jesús. Y esa no fue mi excepción. Un encuentro de tanto amor, sanación, que me llevó a una radicalidad de vida, que no es fácil porque soy joven. Tengo 18 años, pero con la ayuda de todos los misioneros que han estado en mi proceso, con la ayuda de las charlas, los programas, todo se vuelve más llevadero y me impulsa a querer darte tú también a los demás y enseñarle, en mi caso, a los jóvenes que también se disfruta en el Señor. Hablar en redes sociales de Dios, hacer revolución de pureza y castidad y sobre todo luchar con todos los respetos humanos. Y lo más hermoso es dedicarle los mejores años de mi juventud a Dios y sentir ese amor y esa misericordia por permitirme servir en un retiro de conversión por primera vez. Saludos desde Marinilla, Dios las bendiga. Hay un saludo para ti también y tienes toda la razón. Los mejores años deben ser para Dios. Yo creo que cada una de nosotros hemos sido testimonio de eso, porque yo creo que todas tuvimos ese tiempo donde en nuestra juventud lo dimos todo, íbamos a retiro casi que cada 8 días y fue una experiencia maravillosa, y hoy que ya somos casadas, que tenemos hijos, podemos decir que ese tiempo no se cambia por nada, o sea que fue un tiempo demasiado bien invertido. Entonces animamos a que sigas en este camino, y no solo a ti sino a todos los que hoy nos ven, que son menores, que apenas están empezando en esta juventud tan hermosa, que de verdad no hay juventud más linda que la que le dedicas a Dios, que la que
en la que te desgastas por Dios y que están llamados a eso. A los jóvenes les gustan los retos difíciles, los retos donde les digan que ustedes pueden dar muchísimo. Hoy les decimos que ustedes pueden dar demasiado, más de lo que estás dando puedes dar. Entonces, entrégate por completo al Señor, que Él te puede dar toda la felicidad, toda la paz, toda la alegría que no vas a encontrar en otro lugar. Sí, y muy, digamos que muy, queda de como anillo al dedo esto que nos escribe, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Jimena, que le mandamos un saludo muy especial, cae como anillo al dedo al testimonio que vamos a tener hoy, un testimonio hermosísimo, el testimonio de Angie. Como saben, Angie ingresó al programa hace unos días porque ella hace parte del centro de familia en estos momentos y creo que ella y Dani serían como los testimonios que faltan, entonces quisimos aprovechar hoy para que Angiecita nos cuente su testimonio. Bienvenida Angie al programa, bienvenida, cuéntanos un poco. Cuñada. Ah, claro. Somos familia. Sí, Angie es mi cuñada, la hermana de mi esposo, mejor dicho, mi cuñada, mi otra hermana. Bueno, Angiecita, cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso de conversión, hace cuánto estás en Lazos. Bueno, un saludo para todos, muy feliz de estar aquí. Realmente, como decían todas, este programa nos llena el corazón, ver este programa nos nutre el alma, nos anima a saber que Dios nos ama, que somos misioneros, que la Virgen necesita misioneros y ahora en este tiempo tan difícil, misioneros que vivamos y que luchemos por vivir coherentemente lo que Él nos pide. Entonces, bueno, empezando como un poquito con el testimonio, me presento otra vez, me llamo Angie Aristizábal, actualmente tengo 25 años, estoy casada hace año y medio, este es mi hijo Martín, que tiene 9 meses, él también es misionero, está feliz también de estar aquí. Si de pronto ven que llora o hace algunas cosas, de pronto ellas estarán ahí para ayudarme un poquito con él, con este muñeco. Bueno, por gracia de Dios, yo nací en una familia católica, pero realmente pues no vivíamos un catolicismo como es, sino más bien like, más bien como like. Entonces, bueno, igual nuestros padres nos infundían la vivencia de los sacramentos, de la Eucaristía, pues obviamente los domingos, todo, pero sí, no había de verdad una razón de fondo que encontráramos para servir a Dios, sino que íbamos como porque mis papás nos decían. O sea, no había como ese encuentro, No. ese encuentro personal con Dios, ¿cierto? Exacto, no había ese encuentro personal con Dios, sino que íbamos porque mis papás iban, porque ellos nos decían que si no íbamos el domingo era pecado. Entonces, así empezamos, pero Dios también se valió como de eso para irnos llamando poco a poco. Como decía Luisita, mi hermano Alfer fue el que como inició ese encuentro con Dios. Él fue a un retiro de conversión, y la verdad, él cuando llegó de ese retiro, él llegó súper transformado. Eh, Él llegó a la casa y nos habló de Dios, que Dios nos amaba, que dejáramos todo por seguirlo, o sea, todo en el sentido de las cosas que no nos acercaban a Dios, ¿cierto? Como las amistades malas, los vicios, las fiestas. ¿Qué edad Entonces, tenías vos? tenía como 10 años, 10 años. Entonces, primero el primer impacto de mi hermano, verlo en fiestas y todo, y de un momento a otro llegar ese cambio de vida, pues total. Entonces, él nos dijo, vayan a retiro por favor. Entonces mis papás fueron a retiro de matrimonios y yo en ese tiempo asistí a un retiro de niños. Fue un retiro muy hermoso. Yo después también de ese retiro, también dije, no, yo quiero ser misionera como mi hermano. Yo quiero seguir, y la verdad para mí eso fue muy importante, ver en mi hermano mayor ese testimonio. Yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero también servir a Dios, yo quiero acompañarlo, y mis papás, gracias a Dios, nos apoyaban. Ellos también fueron a retiro y a pesar de que no entraron como misioneros, también tuvieron una transformación de vida. Yo digo que mis papás son misioneros
más misioneros que uno, de verdad, o sea, ellos desde la casa, la misa, el rosario, todo, o sea, todo lo viven de verdad con Dios. Entonces, bueno, entonces inicié en ese camino de conversión porque es un camino todavía en el que seguimos caminando, luchando. Y bueno, me enfrenté en esa edad, aunque cuando fui a retiro no tenía muchas luchas, por decirlo así, porque no tenía mucho mundo, entonces era como, no sé si es la palabra, como inocente en muchas cosas, entré a lazos y eso fue como el primer fogonazo que tuve, pero lastimosamente ese fogonazo como empezó, al tiempo se fue apagando porque entonces llegó mi adolescencia y no sé si en otros países cómo se diga, pero aquí en Colombia se dice como la edad del burro, no sé cómo se dice, que uno como que no es ni grande ni niño, pero entonces uno no le queda la ropa de niño, pero uno tampoco le gusta esa ropa, pero uno quiere como vestirse como la mamá, más adulto, pero tampoco le queda. Y eso mismo pasa como en esa adolescencia, como que uno no se halla, ¿cierto? Y uno empieza a buscar modelos de vida. Entonces empecé a encontrar en el mundo amigos que me empezaron a alejar de Dios. Yo ya tenía camiseta amarilla y iba a retiros, pero me empezó a llamar el mundo y me dejé atrapar otra vez. Y vos también descuidaste la oración. Sí, total. O sea, me fui descuidando, me relajé, empecé otra vez a escuchar reggaetón y pasó algo que en los niños misioneros, como entramos en esa adolescencia, todos estamos adoleciendo lo mismo. Buscamos un modelo, algo, y nos pegamos de quien no era, ¿cierto? Del mundo que tristemente lo hiere a uno, lo aleja de Dios, lo hace infeliz. Entonces, bueno, empecé en ese camino otra vez de alejarme de Dios, de acercarme a las amistades del mundo, y resulta que Santiago Correa, que también le mandamos muchos saludos, que rezamos mucho por él, que lo queremos mucho, y la verdad fue muy importante en mi proceso de conversión porque él vio a los niños misioneros y dijo, ¿qué está pasando? Si estos van a ser los futuros directores, si de ellos pues es lo que sigue el movimiento, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces Santi dijo, no, vamos a hacer un retiro de conversión para los misioneros, para los misioneros niños. Y la verdad fue un retiro muy hermoso porque Santi, o sea, lo que me quedó de ese retiro era como que o estás adentro o afuera, ¿cierto? Porque vivir, por decir una incoherencia de vida, no tiene sentido, porque al fin y al cabo a quien estamos siguiendo es el mundo, sus banalidades y estamos olvidando a Dios, ¿cierto? Estar en las cosas de Dios, pero sin Dios, por decirlo así. Entonces, tristemente, uno se acostumbraba a eso y uno como niño, gracias a ese retiro, llegó como justo a tiempo, porque fue como una alerta, como que, Dios mío, es que cómo voy a gastar mi vida en cosas que no me van a llenar el alma, que me van a hacer infeliz, y que con Dios realmente encuentro la verdadera felicidad. Entonces desde ese retiro, pues nos quitaron la camiseta, pues como por decir por eso que habíamos hecho, obviamente era una corrección, pero lo tomamos con todo el corazón y antes yo creo que eso nos sirvió como con humildad, saber que la camiseta pues no es nada cierto, realmente lo más importante es cómo está el alma de uno. Entonces, bueno, después de ese retiro, Ay, perdón, un momentico, sí, Angie, pero cuando tú dices que obviamente te alejaste, te dejaste enfriar un poquito, o sea, ¿cómo veías tú en esos momentos a tus papás, a tu hermanito? O sea, algo que tú ya habías empezado una tónica de oración, de servicio en la comunidad, tú en esos momentos ya cómo los veías. Tú decías, no, qué exagerados son, porque estamos, pues porque cambiamos nuestro estilo de vida, o cómo los veías tú en ese momento que ya empezaste más rebelde. bueno, realmente, sí, como tú dices, Tati, empecé como, mira, le doy este tetero a este muchacho. Uno, uno se va dejando llevar como de esos pensamientos y, no, qué exageración, no es que tampoco tan entregado, o es que uno puede amar a Dios, pero pues normal, vestirse de esta forma, escuchar esta música, igual el amor de Dios
se muestra de otras formas, y así uno se dejaba, por decir, llevar sí, dejar engañar del mundo. O sea, empezaban esas voces donde decía sí, pero tampoco, Eso, sí. tampoco hasta allá. Tampoco, o es que esto es muy exagerado, o es que como así que, no, mejor dicho, pues como que no puedes escuchar esta música, como que no puedes salir con estos amigos, como es que no puedes hacer esto, y más porque el mundo trata de decirte, ay, no, es que tú eres muy exagerada, es que esta monjita, ¿cierto? Entonces uno se deja llevar por esos respetos humanos y dice, ay, sí, ¿será que yo sí estoy como muy exagerada, como muy fanática? Sino Y como que no empezaste a tanto. alejarte entonces, me imagino, de personas que te llevaban a más oración, a una vida de gracia, o seguías con ellos pero fingiendo. Sí, también seguía como ahí, pero realmente como con una doble O sea, vida. usted seguía yendo a las actividades de Sí, las... seguía yendo a las actividades y mi hermano, la verdad, yo digo que gracias a Dios la familia sí ayuda muchísimo porque mi hermano me llevaba a todo. Mi hermano era conmigo para arriba y para abajo, me llevaba a las reuniones, incluso yo ahorita digo, increíble, pues porque él en cosas de adultos y nunca le daba pena como llevar a la hermanita pequeña, sino que la verdad, y fue una bendición porque eh, pues obviamente en todos los encuentros hablaban de Dios, de la coherencia de vida, y obviamente uno sí realmente a veces se sentía mal, uno decía, sí, es verdad, cierto, pero todavía uno seguía en lo mismo. A Y mí me parece muy importante eso que dice Angie y sobre todo pues aquí que nos escuchan también misioneros, porque a veces podemos dejar a un lado como a los niños o adolescentes. Entonces, no, dejémoslos a un ladito, pues como que ellos no van a entender, no, pero, o sea, eso es clave. Yo creo que en esos días estaba en un retiro y había un muchacho de 13 años, 12 años y servía, pues la mayoría éramos adultos, pero él entraba en las conversaciones, conversaba con nosotros y también para uno como adulto es enriquecedor compartir con un adolescente, entonces pues como que es algo mutuo, ellos le infunden a uno ese fuego, esa alegría, ese ánimo, esa actitud. Y digamos, también le puedo transmitir, bueno, esa madurez para que afronte la vida de una manera diferente. Y afronte la vida, que es que esto es en serio, ¿cierto? La vida espiritual es en serio. Y a mí, pues quiero aprovechar también para leer aquí, nos escribe Karina Oyuela que dice, mi esposo tiene un suceso muy especial en una oración con Santiago en el retiro virtual que se hizo en pandemia. Santiago dijo, arrodíllense desde sus casas, oren, y estaba haciendo una oración. Yo me arrodillé, mi esposo siguió relajadito y no se arrodilló cuando escuchó una voz suave pero firme. En regaño diría yo, dice ella, que le dijo, Carlos Andrés, levántate, arrodíllate y ora. Y mi esposo dice que era la Santísima Virgen, él la escuchó y vio solo un reflejo con mucha luz. Pues Dios se vale cositas pequeñas, pero que también sabemos que existe lo sobrenatural. Entonces yo creo que las oraciones de tus papás, de tu hermano, pues uno ora por los hijos, hizo efecto en ese retiro. O sea, yo creo que en ese retiro todas las oraciones que nosotros hayamos hecho, pues que tu familia haya hecho, que uno haga incluso pues por todos los misioneros, da fruto en esos retiros. No se pierda ningún retiro de misioneros, los misioneros que nos ven, ¿cierto? Porque uno ve que hay unas gracias que uno dice, ¿cómo me las voy a perder, cierto? Y ahí yo creo que recibiste todas las gracias en ese retiro como para volver a motivarte y a descubrir que pues estamos con Dios o estamos contra Él, ¿cierto? Angie dice algo muy importante, ella decía, la familia fue muy importante. Entonces, de todas formas, nunca dejaron de vincularte. Y con seguridad tú dices, no, ellos ni cuenta se daban, pero con seguridad ellos te tenían súper analizada y sabían incluso que estabas decayendo en tu oración, pero sin embargo, prudentemente lo que hacían era llevarte en a todo, no dejarte descuidar. Y yo digo que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, llega un momento donde nuestros hijos van a estar más tibios, no quiere decir que porque seamos misioneros nuestros hijos van a ser santos o van a anhelar, digamos, la oración o el apostolado. Llegarán momentos donde nuestros hijos van a ser muy tibios y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, yo digo que en ese momento tus padres fueron iluminados porque con seguridad empezaron a intensificar la oración y a no descuidarte tampoco. La importancia de confiar en el adolescente. Yo creo, Angie, contando el testimonio, y uno veía a Santi alrededor de muchos adolescentes, muchísimas jóvenes que confió en ellas,
que las llevaba a retiro, ¿no? De ahí empezó Angicita, ya nos contarás más como todo un proceso que uno decía como las discípulas de Santi, ¿cierto? Que se las llevaba para todas partes, que confió en ellas y qué importante es eso para el adolescente, sentir o sea, que alguien confía en mí, que puedo hacer algo, encontrar un referente también, porque obviamente a Santi, que lo queremos con todo el corazón y que oramos profundamente por él y ha sido un referente grandísimo para lazos de amor mariano, para todos los misioneros y especialmente para los que jóvenes lo veíamos con ese fuego, con esa radicalidad, con esa entrega. Ese fue como digamos, la luz es Dios, pero la lámpara fue Santi, o sea, como para este adolescente, qué importante, y Angisita lo mencionaba, porque uno muchas veces habla con mamás que precisamente están en la inquietud de que mi hijo es adolescente, está en la rebeldía, no quiere ir a misa, no quiere nada de lazos, no quiere ser misionero, no quiere ir a retiro. Qué importante incluso uno, o sea, primero si es adolescente, tomar este testimonio y segundo, si es mamá también, confiar en el adolescente, mostrarle un buen referente, mostrar que sí se puede, que él puede, confiar en él. Yo creo que eso fue clave, Angie, ¿cierto? Para tu vida y yo creo que es clave pensar en eso. El adolescente necesita algo así, esa frase que decía, no me acuerdo si era en una canción Martín Valverde, que decía, joven, yo no vengo a decirte que creas en Dios, vengo a decirte que Dios cree en ti. Y eso es lo que muchas veces el joven necesita escuchar, es que Dios cree en ti, es que es posible, es que en medio de esa búsqueda probaste las drogas, bueno, pero no te vayas a quedar ahí, levántate, Dios sigue creyendo en ti. No, es que en medio de esa búsqueda me empecé a desconvertir, a descachar, era misionero, oraba y de un momento a otro empecé a escuchar reggaetón, dejé de orar. Bueno, queremos decirte que por eso Dios no ha dejado de creer en ti. Dios todavía cree en ti y eso es lo que también tenemos que mostrarle a los hijos, porque a veces uno como mamá también, pues obviamente ante una situación difícil. Hace poco hablaba con una persona que obviamente no menciono su nombre, pero me decía con mucho dolor en su alma, es que mi hijo probó las drogas, es que siento que probó las drogas y yo me imagino el dolor tan grande y le veía el dolor tan grande de esta mujer. Me decía como, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y la clave ahí siempre va a ser, igual no dejes de confiar en tu hijo, igual no dejes de confiar en Dios que tiene el control de la vida de tu hijo. Y eso, yo creo que eso debe ser esperanza. El testimonio de Angie también es esperanza para esos jóvenes que vemos descarriados o para ese joven que está descarriado, porque Dios nunca llega tarde, sino que llega a tiempo. Nunca llega tarde, sino que es a tiempo. Hay un testimonio que pues incluso les invito a que leamos, historia de una alma de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella cuando fue pues a Roma a pedir el permiso pues del Papa, ella decía que Dios la había llamado joven, porque pues ya estaba a los 15 años, cuando ya era todo eso tan bonito, esa ciudad tan bonita y todo. Decía que Dios la había llamado joven porque si ella se hubiera, pues hubiera tocado más mundo, se hubiera quedado admirando el mundo y no lo hubiera conocido a él. Entonces, pues me parece muy impresionante porque de todas maneras uno dice, pues, ay, no, es que Dios me llamó a mí joven, entonces, ay, qué lástima que no toque este mundo. No, es que si lo hubieras tocado quizás no hubieras conocido de Dios. Pues eso se lo digo como a las personas que más jóvenes que dicen, no, pero es que yo no probé las drogas, yo no fui a discotecas, entonces a veces se sienten tentados por eso, ¿qué se sentiría? No, es que si quizás lo hubieras hecho, no te hubieras acercado al Señor, ¿cierto? O sea, Dios cuida tu alma, si te llama, y a todos les paga lo mismo, ¿cierto? Como lo dice en el Evangelio. Al que llega primero, al que llega en la tarde, al que llega en la noche y que trabajan en la viña de Él, a todos les paga lo mismo. Pero también siéntanse privilegiados y Dios los llamó en los mejores años, porque mejores años para Dios, más apostolados, más libertad, más discernimiento, más salud incluso, porque cuando uno toca el mundo, más daño se hace hasta en la vida, hasta en la misma salud. Bueno, yo creo que es muy importante también que nosotros motivemos a los que son misioneros jóvenes en la comunidad, que les digamos
pues como también sus virtudes, confiemos en ellos, que se sientan amados. Muchos sienten desconfianza, se sienten inseguros, se sienten de pronto atacados también por el mismo mundo. Saben que nosotros tenemos tres enemigos en el alma: el mundo, el demonio y la carne. El mundo, es ese ambiente malsano; el demonio, pues que esa persona espiritual que viene a pues, atacarnos y a atentarnos; y la carne, la propia concupiscencia. Entonces, qué importante es que nosotros, en medio de reconocer pues que tenemos un combate espiritual, y eso yo creo que desde niños hay que enseñarles, todos tenemos un combate espiritual. Tú tienes dos opciones: es educar en la libertad. Tú puedes escoger el bien o el mal, pero es mejor escoger el bien. De hecho, ayer me decía mi hija: mamá, lo que pide Dios es difícil. Y yo: ¿qué es lo que pide Dios? Decir la verdad, ser bueno, eso es difícil. Yo: sí, mi amor, es un poquito difícil, pero con la oración, con la ayuda de Dios, se puede lograr y se es más feliz. O sea, o sea, como que saber que todos tenemos dos opciones, pero seguir a Dios siempre va a ser mejor. Bueno, Valle, entonces cuéntanos un poquito luego cómo empieza ese cambio de me estaba desconvirtiendo, Dios me rescató. ¿Qué fue clave para ti en medio de ese proceso para continuar y todavía estar aquí? Bueno, después de ese retiro de conversión, sí, tomé la decisión porque yo creo que lo que decían ustedes, el joven puede dar demasiado, ¿cierto? Y yo creo que en ese retiro nos dimos cuenta que teníamos, uno como joven tiene todo el tiempo del mundo, su única responsabilidad es estudiar, cumplir con sus deberes de la casa, pero realmente ya el tiempo libre uno lo puede dedicar a las cosas de Dios. Entonces uno puede dar mucho, uno puede, mejor dicho, dar lo que más se pueda. Y después de ese retiro, ese fue como como mi compromiso, como de verdad entregarme a Dios con todo el corazón, sabiendo que iban a venir luchas, dificultades, burlas en el colegio, luchas también porque realmente en el colegio yo fui muy sola, porque mis compañeras de verdad sí me decían que ay, que usted que no sé qué, que usted no sé cuánta, y a pesar de que tenía pues un grupito, porque traté de buscar como un grupo, como que fueran como muy niñas muy sanas, como que fueran como, trataran de cumplir como con las tareas, como responsables, como hacerme con ellas, y porque antes tenía un grupito de amigas que eran como más loquitas, por decirlo así, y eso yo veía que me estaba afectando mucho. Entonces cuando me alejé de eso fue como un choque, porque obviamente en el colegio existe mucho eso, el bullying, ¿cierto? Entonces le dicen a uno que, ay, que usted, que esa medalla, que la virgen, que no sé qué, pero bueno, yo de verdad ese retiro vine como que bueno, vamos con toda, así me digan lo que sea, yo sé que estoy en el equipo que es, ¿cierto? Antes tengo que tratar de traer esas compañeras a que vengan a luchar a este mismo equipo, ¿cierto? Ese equipo que ya ganó, porque sabemos que el equipo ya de Dios ya ganó, que el demonio hace mucho ruido, pero que estamos con el que es. Angie, cuando hablas de que obviamente tenías tus luchas, pues yo digo que esto es muy importante para las mamás que nos escuchan, porque de alguna forma vemos a nuestras hijas, pero no entendemos y no alcanzamos a dimensionar las luchas de nuestras hijas. Digamos, por ejemplo, mi hija no está en el colegio de Lazos, entonces obviamente yo sé que mi hija quizá puede tener tus mismas luchas. ¿Tú qué crees que era lo que te ayudaba, lo que te alentaba, lo que decías, ay, es como mi bálsamo? ¿Cuál era tu bálsamo en esos momentos de lucha en el colegio, con tu círculo de amigos, cuando no estabas con los de Lazos? Yo creo que fue clave saber que Santi nos decía algo. Uno debe renunciar a algunas, pues a las cosas que no nos llevan a Dios, porque Dios tiene algo mejor para ti, ¿cierto? Dios te da la plena felicidad. Entonces, a pesar de las luchas que tenía en el colegio con pues con las amigas, porque obviamente es duro, uno no va a decir, ah, no, es que yo era de hierro y no me pasaba así por encima, no, obviamente me costaba, lloraba, yo llegaba a veces a mi casa llorando, yo le decía, mami, esta que era mi mejor amiga ya ni me voltea a mirar, y más porque uno en esa adolescencia tiene que su mejor amiga. No les importa más los amigos que le... Sí, entonces fue como muy duro porque entonces me decían, ay, es que usted no sale, es que usted no sale con nosotros, entonces usted es una mojigata o es que usted no la dejan, bueno, un montón de cosas,
pero la verdad lo que me fortaleció fue primero saber que Dios me daba la plena felicidad y que estaba donde tenía que estar y que ellas eran las que estaban equivocadas. Como que saber que qué pesar, ellas no dicen eso porque no conocen el amor de Dios, no conocen el amor que experimenté y obviamente, como dicen, una vez es dar testimonio, a veces cuando uno entra a hablar y decir cosas de pronto entra chocando con la gente, a veces es necesario uno también como que, bueno, dar ejemplo en pequeñas cosas, no reírse ante un mal chiste, o es en mi colegio, incluso en ese tiempo, que decían que no, que el aborto, que no sé qué, que yo no quiero tener hijos, e incluso dar el testimonio de que me quiero casar, quiero vivir la castidad, Quiero 10 hijos. quiero muchos hijos. Obviamente era como escándalo para muchas, y yo creo que con esa vivencia, que obviamente me faltó mucho y me falta todavía demasiado, pero yo digo que ahora doy gracias a Dios. Y también otra cosa que me ayudó mucho es que en mi colegio había una capilla y la capilla se mantenía sola, o sea, nadie iba, siempre estaba abierta para que en los descansos alguien fuera. Y yo creo que eso me sirvió mucho, ir a donde Jesús, como yo me quedaba con mis compañeras y como los últimos 10 minutos de descanso me iba para la capilla. Entonces como que no dejaba compartir con ellas porque tampoco pues como pues la sola, la que no habla con nadie, no, tampoco, pero sí como los 10 minutos le decía, Señor, ayúdame, dame fuerza, esto está muy duro, pero ayúdame. Y también que esa renuncia que tuve de esas amistades que me alejaban de Dios, Dios me lo recompensó con buenos amigos en Lazos. Eso sí lo tengo que decir porque de verdad que cuando dije, sí, voy a seguir a Dios, Dios me dio unos amigos impresionantes en Dios, que ahorita ya muchas están casadas, tienen hijos, otras ya no están en este momento, pero bueno, seguimos orando por ellas, sabemos que Dios sigue llamando y jalando y Él sabrá en qué momento las volverá a llamar, ¿cierto? No tanto a Lazos, porque Lazos es, como decimos, una flor más en el jardín del Señor, pero sí que las llame otra vez a sus brazos o que las vuelva a enamorar, yo sé que sí. Qué bonito, Angie. Yo creo que de eso que cuentas rescata unas cosas claves para una adolescencia firme en Dios. Entonces, la oración, sin duda alguna, que Dios se convierta en el amigo y las amistades santas, ¿no? Porque de todas formas el adolescente que busca con tanta inquietud, tantas cosas, que está como en esa constante, sí, búsqueda, necesita también como reafirmarse en que tengo un grupo de amigos que me llevan a Dios, y mira, lo teso de que antes, cuando no tenías amistades santas, sino que tenías malas amistades, entonces, pues fue que se descarrió, ¿verdad? Pero las amistades santas, en cambio, llegan como a planificar, ayudarle como a seguir con fuerza, firme, y poder, pues, perseverar hasta ahorita. Es muy hermoso precisamente lo que tú dices, porque uno ve ese grupo, esas discípulas de Santi que uno decía, esas discípulas de Santi ahora que han perseverado, tan casadas, comprometidas, que ahora viven una santidad también en su matrimonio. Ahora cuéntanos, Angie, también cómo llega ese proceso entonces de que vas creciendo en lazos, entregándote al Señor y encuentras también a través de ser fiel a Dios, que Dios te es fiel y te manda el amor de tu vida y ahorita el papá de tu hijo. Bueno, una cosa que me ayudó mucho, como agregándole a lo que me había dicho Tati y también respondiendo a la pregunta de Luisita, bueno, también otra cosa que me ayudó muchísimo era que en esas amistades en Dios tratábamos como de estar muy ocupados, o sea, de verdad, el joven tiene mucho tiempo y si uno no lo ocupa, encontrar otras ocupaciones, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones para que se ocupen? O sea, ¿en qué podemos ocupar a los jóvenes, a los adolescentes? ¿Qué les podemos motivar? Por ejemplo, en el grupo de jóvenes Santi nos animó mucho a leer un libro, ¿cierto? A leer un libro. Él decía, si no eres capaz de leerte un libro, que tú digas, por lo menos una página diaria lo vas a leer, así te cueste un poquito, y esa era la lucha, como que yo escuché una vez una frase, no sé quién la dijo, pero se la vi a alguien que decía como que pídele al joven poco y no dará nada, pídele como más, no pídele mucho y dará más, ¿cierto? Y eso de verdad pasa, o sea, el joven, si usted le pone un reto, el joven como que, uy, qué emoción, ¿cierto? Como que yo quiero eso, yo quiero hacer eso que me cuesta, esta lucha, lo voy a lograr. La lectura, las amistades en Dios, la verdad,
¿Por qué? Porque no solamente compartíamos en retiros espirituales, retiros de conversión, retiros de misioneros, apostolados, que rosarios en casa, que, bueno, muchas cosas. Y después también compartíamos como jóvenes, no quiere decir pues que uno solamente en retiro, sino que también de pronto ver una película, vamos de pronto a hacer Hacer una serenata caminatas, mariana, deportes, sí, pero hacer deporte. Incluso nos íbamos al estadio en esa cancha de atletismo y entonces Santi nos decía, bueno, vamos a dar 5 vueltas y yo decía, 5 vueltas, no. Entonces Santi decía, vamos a hacerlo a trote, ¿cierto? Pues a un trote, pero seguido, o sea, sin parar, o sea, despacio, pero sin parar. Oye, qué cosa tan dura. Santi decía, luchen, vamos a ofrecer esta última vuelta por la conversión de las almas, por amor a Dios. Y yo creo que uno en la mente se, ay, voy a orar por esta niña del colegio que tiene esta dificultad, que los papás se separaron, vamos a hacerla con todo el corazón. Y uno lograba dar esa última vuelta cansado, con la lengua afuera, pero sí, como gastar ese tiempo en cosas también sanas y en cosas también que me lleven a Dios. Miren cómo este trote también lo podíamos unir a Dios y después nos comíamos un salpicón, quemamos las calorías y después las subíamos con el salpicón, Ahí pero vemos que la idea era otra. pero era muy lindo porque éramos compartiendo, incluso cantando, entonces la gente ve estos jóvenes tan felices, estos jóvenes como, ve ustedes de dónde son, ¿cierto? Entonces eso fue como clave, de verdad encontrar un grupo de amigos también que me lleve a Dios, porque también como me pasó al principio que teníamos un grupo en Dios, pero sin Dios, ¿cierto? Que nos estábamos más bien alejando. Entonces saber que incluso en las cosas de Dios tener cuidado con las amistades, ¿cierto? Cuidarse de eso. Y bueno, no, después de eso ya cada uno tomó rumbos diferentes. Ay, los perdón. llamados que Dios hace. Espérense que ahora que hablabas, yo decía que, bueno, digamos que ustedes contaron con una gracia muy grande que fue tener un loco como Santi, que Santi es un enamorado de los jóvenes. Y yo digo que cuando uno escucha los testimonios de ustedes que pudieron vivir con él todas estas experiencias, uno dice, eso fue un regalo. O sea, ustedes pueden decir, tuvimos ese regalo, porque él es intenso y él no les quería dejar un minuto libre. O sea, él las ocupaba y eso hacía que ustedes no tuvieran tiempo para pensar en que vamos a ir a pecar. Pero quizá muchos no tenemos la dicha de poder tener un Santiago en nuestra localidad o un Santiago en nuestra casa, pero qué importante es, papás y mamás, que hagamos un acompañamiento a nuestros jóvenes, que ese papá se enamore a esa niña y que si le toca ir a trotar lo haga, que si le toca que le guste el básquetbol, pues que le guste el básquetbol, porque es que te tienes que enamorar de esa alma de tu hija y tienes que sacarla adelante. O sea, digamos que de alguna forma nos toca hacer unos Santiagos en nuestra casa. Y yo digo que algo muy clave y que incluso Santi lo ha recalcado muchísimo es enamorar a los niños, a los jóvenes de un deporte. ¿Por qué? Porque el deporte te disciplina. Si tú estás encartado, no sabes cómo hacer, sientes que tu hijo se está como desvirtuando, encuentra un deporte donde lo puedas meter, donde puedas ejercitar a tu hijo, porque eso lo va a disciplinar. Ustedes ven que los deportistas y los grandes deportistas son personas muy disciplinadas, que no van a estar en el baile, no van a estar en el licor, no van a estar en las drogas, porque ellos están enfocados en fortalecerse para ser mejores en su deporte. Entonces yo digo que una cosa clave que debemos tener en cuenta es que a nuestros hijos hay que Una mano peluda direccionarlos, pasó por ahí. direccionarlos por un deporte y meterlos por ahí. Si de pronto papá y mamá no pueden estar tiempo completo con ese hijo y no pueden hacer un acompañamiento mayor, entonces buscar esta clase de ayudas que les va a servir muchísimo. Y creo que es como algo apropiado para entretener a nuestros hijos. Muy bueno y eso les que dice ayude. Tati. Pues yo creo que yo hubiera tocado más mundo si no hubiera estado en un deporte. O sea, pues digamos que pasé por el mundo, pero hubiera sido peor. Y además porque pues yo veía que algunos compañeros pues de deporte cuando estaban en el colegio empezaban a consumir drogas y bajaba el nivel deportivo. Yo jugaba voleibol y algunas de mis compañeras también, entonces como que uno decía, no, es que realmente se necesita
poder tener esa disciplina para poder como, pues también Dios lo preserva mucho ahí. Parece súper importante. Yo quiero aprovechar porque por acá estoy viendo el chat y hay mucha gente que nos manda saludos. Nos están mandando saludos de Calarcá, de Quindío, Linda, también nos mandan saludos. O sea, si se me pasa alguno, discúlpenos. Desde Cancún, México, Olivia. Nos mandan saludos de Belmore, Nelson, y bueno, acá Paraguay. de Paraguay. Muchísimas gracias pues como por sus mensajes, que Dios también les siga bendiciendo a todos. Es difícil conseguir amistades en Dios, pero no es imposible. Yo creo que, pues es que acá hubo momentos en que el grupo eran 4 personas y Dios, hay que perseverar. Con Rodri. Con Rodri. Y Santiago mismo contaba que él decía que él quería amigos en Dios y que él le pidió una vez amigos en Dios y Dios le respondió. Y hay que saber dónde se buscan. Ujú, Si tú exacto. quieres buenos amigos, tienes que acercarte donde están esos buenos amigos. Y evangelizar, porque uno no sabe esas personas que estamos evangelizando, algunos serán nuestros amigos Sí. o Total. nuestros esposos. Sí. Bueno, Angisita, y ahorita cuéntanos un poquito también de cómo esa transición de pasas de adolescente a ser ya toda una mujer, enamorarte, cómo llega Sebas a tu vida. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, no, por ejemplo, Santi nos decía mucho, hablo mucho de Santi porque la verdad es Fue que el él papá, sí fue un sí, papá fue para el papá. nosotros, la verdad, como decía Tati, sí fue un regalo y también porque nosotros éramos ahí, o sea, de verdad que incluso ahorita lo que ustedes dicen, buscar misioneros, y si tú ves un misionero virtuoso, un misionero que tú le ves la oración, que tú dices, ve, qué bonito eso, hazte cerca de esa persona, porque como dicen, quien entre la miel anda, algo se le pega, ¿cierto? Entonces, es decir, como yo quiero que se me pegue un poquito de eso, voy a tratar de estar con él, venga, yo quiero, invíteme a sus apostolados, o en la misión, nuestro encargado de misión, ¿cierto? Como compartir con él, hacer amistad. Y bueno, eso me ayudó mucho. Y ya después, lo que decía de Santi, que nos decía que cuando uno quiere encontrar una persona, ¿cierto?, que ame a Dios, pues primero uno se tiene que enamorar de Dios para que esa persona lo encuentre ahí, ¿cierto? Uno nunca lo va a encontrar si no se ha enamorado verdaderamente de Dios. Entonces traté en mi adolescencia, en el colegio, en la universidad, como tratar en lo posible, como de estar ocupada en las cosas de Dios, de lazos, como tratar de darme lo que más podía, porque sabía que ahí pues me iba a poder dar más a las almas, y la verdad nunca tuve como la preocupación, como que, ay, ve, quién me está haciendo, quién me está mirando, o de quién me voy a enamorar. No, porque de verdad, como decía Santi, decía, entréguese a Dios, que Dios se encargará del resto, o sea, Él se encargará de sus cosas. Y cuando llega ya, cuando uno dice, bueno, ya estoy como más grandecito, ya estoy terminando el colegio, ya uno ve como que amigas están ennoviando, que ya uno dice, ay, será como que, ay, no, será que yo me voy a quedar atrás o qué, ¿cierto? Pero no, está como que es que Dios es tu primer amor, ¿cierto? Y que Él es el que va a llenar la verdadera felicidad. Creo que una vez en un programa que lo vi de ustedes decían que el corazón, que así el hombre de todo su amor nunca va a llenar el corazón de la mujer, porque la mujer es muy insaciable, pero quien lo llena es realmente Dios, ¿cierto? Y eso fue como claro, saber que mi primer amor es Dios, y que si Dios me lo va a mandar, será en el momento que Él lo quiera. Ya después de eso me fui de sierva, siempre quería ser sierva porque yo decía, yo me quiero ir como de misión, dar como lo que he recibido, luchar, pero cuando me fui de sierva me dio súper duro, porque yo incluso le decía a mi mamá, mami, mañana me voy de sierva, qué rico, no, me voy a ir de misión, o, ¿cierto? Siempre pensaba en la misión. Cuando llegué a la casa, que es cuando uno está con varias compañeras, que se forma la convivencia, yo dije, ay, Dios mío, qué calvario, qué cosa tan dura, porque realmente ahí es donde Dios prueba, ¿cierto? Todas las mujeres con sus personalidades, su cultura, pero fue algo muy bonito porque de verdad como que le ayuda a uno a madurar, pues como su forma de ser, como a no ser tan mimado, porque si yo ahí me di cuenta que era demasiado mimada, que era muy apegada como a mis papás, pues y no es que sea malo, sino que ya como que uno decía, no, también ya estoy creciendo, ya tengo que
tomar mis propias decisiones, tengo que ser más segura, confiar en Dios, o sea, que Dios me da la seguridad. Y bueno, eso fue algo muy bonito porque ya después de ser sierva, en esa entrega que me costó mucho, pero fue los mejores años porque pude compartir, no me pude ir de misión, pero el compartir con tantas niñas, enamorarme de Dios, darme a las almas, sentir a veces soledad, tristeza, quererme ir corriendo, fue como clave para darme cuenta que la vida espiritual sí, pues no es como de lo que siento, sino que es de convicción, o sea, que tomar la decisión, como dice, cuando uno decide amar a Dios, es para siempre, ¿cierto? Así vengan las dificultades, lo que sea. Y ya después de eso, ya fue que terminé el proceso, ya entré otra vez a la localidad, a la misión, todo. Y ahí fue que encontré a mi esposo, ¿cierto? Yo soy la verdad muy tímida, no soy como que entro muy fácil a las conversaciones, sino que soy más como, es como mi personalidad, si soy más tímida me cuesta más. Y yo creo que esa timidez se enamoró a Sebas. Sí, me dejé conquistar, la verdad, fue como Dios que ahí que empezó a llenar el corazón. Ay, tan lindo. Ay. Bueno, Eh, bueno, tenemos aquí a Rodri en la llamada que quería participar del programa. Entonces, qué alegría, qué regalo tan grande, Rodri. Bienvenido. Ah, súbele de acá. Ya, ya, Rodri. ¿Quién es como Dios? Ay, como Dios. Rodri, te escuchamos. Bueno, yo quiero felicitarlos por esa belleza de programa. En todos los países donde yo visito, es una belleza los testimonios de misionera, esposa y madre. Y el tema que están tratando es un tema muy lindo. Y están hablando de estos jóvenes que se van entregando a enamorarse de Dios sin miedo, con confianza. Y les quiero decir que, bueno, mi primer amor es Dios y como quien dice hay otros amores. Y yo diría, para ajustar el tema, que es que mi único amor es Dios y los amores de Dios, o sea, y las cosas de Dios, e inclusive el novio. Inclusive mi vida es desde Dios, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas incluye que el único amor es Dios y las cosas de Dios. No sé si ese aporte le sirva, porque es que mucha gente cree que puede haber otro amor distinto a Dios, que me enamora y me va llevando ahí como otro amor y otro tercer amor y otra cuarta cosa, no. Es decir, todos los amores están relativos al amor de adoración, que es Dios, y está en conjunción con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué opinan mis amores de eso? Total, hermoso, Rodri. Sí, Rodri, yo creo que, como dice el Evangelio, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, pues el primer amor es Dios, ¿cierto? Y todo lo demás se da por añadidura. Y solo cuando nos enamoramos verdaderamente de Dios, somos capaces de decir que nos podríamos llegar a enamorar de otra persona, de otra alma, ¿no? Ver a Dios en esa alma, o sea, también incluso uno que ama, hemos escuchado muchas veces a Wilson, uno que ama de la otra persona, lo que Dios tiene. Lo que hay de Dios La y lo que hay ley, de Dios. porque miro todo es el amor de Dios. Es decir, yo ya pertenezco a Él y desde Él miro todo, lo entiendo todo, Él me llena y inclusive es el discernimiento para cualquier otra cosa. Porque, pues hombre, todos los amores tienen que llegar a Dios. Si yo amo algo y no me lleva a Dios, no es un amor verdadero. Entonces, ajustar ese tema, realmente Dios me debe llenar tanto que con Él vivo mi vida y muero con Él y voy al cielo. Así debe ser. Pero quería meter la cucharadita para pues apoyarlas, felicitarlas, decirles que las quiero mucho, que qué belleza, que no saben lo grande que es este programa a nivel de todos lados, porque en todas partes me dan testimonios impresionantes.
Las quiero mucho y las felicito. Ay, Rodri, nosotros también Te queremos también mucho, te queremos Rodri. mucho y esperamos tenerte presencialmente por acá en otro programa que yo creo que todos quisiéramos escucharte y tenerte acá. Ese aporte que acabas de dar, Rodri, pues obviamente enciende nuestro corazón, mejor dicho, nos reafirma precisamente lo que estamos escuchando del testimonio de Angisita. Y por aquí, bienvenido. Bienvenido, Rodri, siempre. Rodri, Rodri, Estoy con ustedes. y con tu espíritu queríamos decirte también que este programa que es como digamos hablando mucho de los jóvenes, que muchos jóvenes y que alguna vez nosotros también fuimos un poquito más jóvenes, pero agradecemos ese sí que tú tuviste a Dios y ese sí que fue un sí para los jóvenes también, porque poca gente cree en los jóvenes hoy en día y en lo grande que pueden llegar a ser. Y yo te he escuchado muchas veces decir que para ti los jóvenes son grandes, que para ti no es difícil trabajar con los jóvenes, creer en ellos, y yo digo que hoy podemos decirte gracias porque ese creer en ellos ha hecho que muchas Estemos familias acá, que hoy estemos acá, que muchos creamos en Dios y le hayamos dado un sí también a Dios. Mil, mil gracias. Aquí, Tati, mire, los jóvenes tienen que ser el motor de lazos porque mira, tú ya tienes unos hijitos que ya casi van a ser adolescentes, jóvenes, pero como tú, porque todavía estás muy joven. Y si en lazos no tenemos todo eso que están diciendo de Santiago, y lo que yo hice también, no vamos a ser capaz de reproducir ese mismo espíritu en lazos y después no van a volver a ver matrimonios como ustedes. Entonces, el secreto son los jóvenes, donde se puede romper el ciclo es en los jóvenes. De hecho, la iglesia se está rompiendo el ciclo porque ya no hay casi vocaciones, porque no hay jóvenes convertidos, hijos de familias convertidas que añoren tener un sacerdote. Ya hoy en día si un joven tiene una vocación y va donde la mamá y le dice, yo quiero ser sacerdote, ¿qué? Bruto, animal, caballo, mula. Entonces el tipo dice, ay, yo, ¿qué es lo que dije? No, mejor sigo aquí en la marihuana. ¿Entienden esto? Claro. Entonces, se necesitan familias santas y se necesita quien le ayude a los jóvenes, porque esos jóvenes bien encendidos salen vocaciones santas, vocaciones al matrimonio, vocaciones sacerdotales, vocaciones a la vida religiosa y vocaciones a ser laicos comprometidos como mi persona. Si yo no me arrepiento, ser soltero también es una vocación. Hay la vocación religiosa, la vocación al matrimonio y la vocación de ser soltero, pero eso sí, un soltero en la caridad, un soltero en el servicio, un soltero en amor a la iglesia, que es como en el caso mío, que yo me he casado con la iglesia en el sentido de que le ayuda a todo el mundo, tengo un amor general, pues la gracia de Dios, y también es muy útil. Entonces, son tres vocaciones potentes. ¿Cuánta gente le queda soltera y cree que la única manera es la vocación religiosa? Y si no encuentra una comunidad religiosa buena, entonces se frustra. También aquí en Lazos pueden ser solteros y hay trabajo como locos. Entonces las tres vocaciones se pueden potenciar, o un hermoso matrimonio, o un hermoso sacerdote, o una vocación religiosa de hombre o de mujer, pero eso necesita una comunidad buena, o también un soltero haciendo misión, predicando, haciendo retiros, consagraciones, talleres, sanación interior, miles de cosas que llenan la vida muy bien llenada, dejándose amar de Dios y llevando más al cielo. ¿Quién se aburre? Nadie. Eso es una felicidad gigante. Las almas dan satisfacciones muy grandes porque la alegría de ver que una persona tiene a Dios y que se llenó de Dios y que salió de odios, de vicios, de cosas y que ya empieza a dar más su vida hasta el cielo. Eso es una felicidad gigante. Entonces, bueno, un abrazo, muchachas. Yo las quiero mucho. Nosotros también te No queremos hay nada en el mucho, programa Rodri. Un con abrazo. Dios te bendiga, Rodri. Gracias por esa sorpresa. Te esperamos por acá. Dios te bendiga, Rodri. Mil, mil gracias. Hasta luego.
No, qué bonito. También me acordó de Merce, ¿cierto? De Merce que también era soltera y se dedicó su vida a servir en lazos hasta que Dios la llamó Y con a su seguridad los presencia. mejores años de Merche fueron al servicio. Al servicio. Uno la veía con trabajo como loca, pero feliz. Feliz, uno amar a Dios es feliz. La vocación, de hecho el catecismo lo dice, es conocer, amar y servir a Dios. Servir a Dios. Conocer a Mar y servir a Dios, qué belleza, qué hermoso, qué sorpresa belleza tan tener a grande. Sí, No qué lo alegría. teníamos preparado. No, no crean que no, nada estuvo organizado, todo fue muy providencial, qué belleza y qué alegría que vamos a invitarlo a que esté aquí presencialmente con nosotras, que de verdad Rodri, precisamente, digamos que bueno, Santi, el papá de Santi fue Rodri, ¿cierto? Luego Santi empieza a ser papá como de Angisita, pero el sí de Rodri ha sido fundamental y de la confianza tan grande que Rodri ha tenido en los jóvenes. O sea, es que de cuántos años Wilson dirigió un retiro, Santi, pues también los que estamos acá, no, es que hágale que usted puede, hágale Sí, de yo me una. acuerdo la primera, pues Rodri me dijo que sí, que diera la bendición, que dirigiera un retiro y tenía que 18 años. Imagínate. Total, las lanzadas, las confianzas. ¿Qué te iba a decir? No, sí, que nos ha tocado ver incluso de 15, 16 años y Rodri dándoles toda la confianza de un Dirigir retiro. localidades, Ajá. así chiquitos. Total. Entonces total. eso ha sido un regalo muy grande y ahí es como podemos ver nosotros como padres que tenemos que confiar en nuestros hijos. O sea, no nos dé miedo pedirles, así como decía Angie ahora, no nos puede dar miedo pedirles, exigirle a nuestros hijos porque ellos van a dar de acuerdo a esa confianza que nosotros les demos. O sea, que los sintamos capaces de comerse en el mundo, de servirle al Señor y ese acompañamiento va a ser demasiado importante. Sí, yo creo que clave y creo que vivo reflejo en Rodri y que fue tan importante para los jóvenes que estamos en lazos, para nuestras adolescencias, es que confíe, o sea, confíe en él, pero esté cerca, o sea, no es como que, oye, no, yo confío en ti, ve, por ejemplo, el mismo deporte, inclusive, lo mismo que hablaban, el mismo deporte, no hágale, vaya a deporte, vaya metas en esto, le pago piano, le pago fútbol, le pago natación, pero si no estoy presente, Si no hay si no hay acompañamiento. acompañamiento, eso es lo que más necesitan también los jóvenes, la presencia es lo que más necesitan nuestros jóvenes para estar y para que no se nos pierdan en el mundo. La exigencia, no, este chat está pero a reventar, Sí, nos, aprovechemos nos acá quedaríamos acá a conversando saludar, toda la vida. yo por creo. lo menos a saludar, darle un saludo. Pues, terminamos en Paraguay, ¿cierto? A Ángela, a Carolina que nos saluda desde Guatemala, a Rocío desde Ibagué, saludamos también a Mayra de Ecuador, de Machala, a Leida desde Pereira Risaralda, Aleida Barranquilla, Ángela desde Pereira Risaralda, Alexander desde Italia, Ana desde New York, Erika desde Montería, José Rodrigo, hermoso, desde Medellín, Rodri, de la localidad de Río Negro, Claudia, Elizabeth de Villavicencio, Lina, saludamos también a Lina, que nos dice, entré a la vida religiosa a los 16 años. He pasado dificultades, pero nunca he dudado de la llamada de Dios. Hoy con 37 años, deseo seguir dándome hasta el último día de mi vida. Hermoso, qué hermoso testimonio. Un saludo muy especial para Lina Hoyos. Rocío, también lo saludamos. Rocío Aponte, María Luisa Leal desde Tunja, Claudia Torres desde Aguascalientes, México, Anaí desde Paraguay, Gloria de Boyacá, David García también, le mandamos un saludo, Sidney Herrera, Liliana, Reina Muñoz, Giselle, que nos está preguntando por un retiro, de pronto le vamos a responder al interno, que le respondemos al interno. Laura dice que qué bonito que Tati nos comparta su rol con la hija de su esposo. O sea, tenemos otro programa. Otro programa ahí, pues un tema, un tema importante, Pero sí. sí, claro que sí. Jenny Vamos a tener Zuluaga. ahí en la agenda. Así lo vamos a anotar. Jenny Zuluaga, Raquel desde Argentina, Gitzel desde Villavicencio, Adriana de San Pedro de los Milagros, Rocío de Cundinamarca, Maritza también de Ecuador, Jocelyn de Ecuador, Carolina de Bogotá,
Tunja, Florida, Monterrey, México, Maribel, Laura Cristina desde San Pedro de los Milagros y Denise desde Florida, USA. Y también Elena desde Arjona, Bolívar. Un saludo muy especial para todas, de verdad que les mandamos un abrazo muy grande. Ustedes no se imaginan, ustedes están en nuestras oraciones todos los días, de verdad que ustedes también son un regalo para nosotros. Y bueno, vamos cerrando este programa, nos vamos despidiendo. Angisita, bueno, nos estaba contando el testimonio Angie de Sebas, ya la casamos sin terminar, pero bueno, Angie, no, cuéntanos, Ay, antes de termínanos, despedirnos, sí, no. termínanos de contar. Ya después de 4 años y medio de noviazgo, nos casamos y muy felices. Ya llevamos 1 año y medio con luchas, pero de verdad que es un regalo estar en esta comunidad, es un regalo el matrimonio, es un regalo tener ya este muñeco, este hijo Martín, y que con la ayuda de Dios vendrán más, y que también sean misioneros, que también ellos sigan testimoniando el amor de Dios. Pero bueno, a ver, yo sé que Ya ya muy estamos rápido. cortos de tiempo y que ya no nos va a poder contar como todo el romance, pero tuvieron un noviazgo de ¿cuánto tiempo? 4 años y medio. 4 años y medio. ¿Y qué fue para ti vivir ese noviazgo en castidad, en pureza, en ese amor de Dios, los dos misioneros, los dos mirando hacia el mismo lado? ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad, primero, saber que no podemos, como decir, dar papaya, ¿cierto? Como exponerse a peligro, ¿cierto? Saber que siempre estamos hechos de barro y que a pesar de que contamos con la gracia de Dios, con su respaldo, que oramos, también somos tentados, ¿cierto? Y que cuando pues se pueden prestar ocasiones de pecar, entonces lo que sí tratamos en nuestro noviazgo y luchamos es que nunca quedarnos solos en ningún lugar, nunca, ¿cierto? Siempre, si no había nadie en la casa, nos quedábamos afuera, nos íbamos a comer un helado, íbamos a misa, lo que sea, pero nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos débiles y podemos caer, ¿cierto? Entonces, antes de sentirse que uno puede caer en cualquier momento y contar con la gracia de Dios. La oración, porque como les decía, no somos hechos como pues no somos celestiales, pues. eso, no somos celestiales, Necesitamos la ¿cierto? fuerza de la oración. Necesitamos la fuerza de la oración y saber que lo que estamos haciendo, viviendo en castidad, es porque amo tanto a esa persona que quiero su bien, ¿cierto? Que quiero su gracia, que quiero cuidarlo. Entonces, por tanto, si lo amo, pues, ¿cierto? Cuidar esa alma que Dios me ha dado. Entonces, eso es como en la lucha, no evitar esas ocasiones de pecar, la oración y tenerlo claro, ¿cierto? Tenerlo claro que es algo por lo que estamos luchando los dos, porque queremos agradar a Dios. Y bueno, fue una lucha, pero gracias a Dios uno ve los frutos porque la discierne castidad es un mejor. fruto que, exacto, y más porque también cuando íbamos a retiros de noviazgo decía que no sabemos si esa persona va a ser nuestro esposo, ¿cierto? Y que seas capaz de decirle, si ese no va a ser tu esposo, que tú le digas, pues que tú le digas como a esa persona, mira, te lo cuidé, pues porque va a ser para ti o algo así, ¿cierto? Entonces, cuidar y saber que esa castidad es un fruto para el matrimonio y que es un regalo de Dios, de verdad, que cuando uno comparte, conoce a la otra persona, no se centra en su cuerpo, sino que realmente en su alma, es de verdad, uno discierne Y muchísimo ahí más, es donde total. se enamora uno y no se apega. Es hermoso ver en los noviazgos de la comunidad, cuando se viven así en pureza, en castidad, en oración, no hay apegos. O sea, llega un momento donde dicen, no, definitivamente no nos entendemos, no nos vemos casados y podemos decir, dejemos hasta acá, seguimos siendo amigos y ya. Entonces no hay ese apego donde simplemente crees que te vas a morir porque ya no está, no, maduramente, obviamente duele porque hay una ruptura, pero no se ama, no se ama así, se ama con tranquilidad, con serenidad y aceptando siempre la voluntad de Dios, ¿cierto? Totalmente. Y de verdad que ahora uno lo ve, de verdad que la castidad también es una gracia de Dios, también hay que decir que también es una que uno pone de su parte, pero también es una gracia que hay que pedirle a Dios de la pureza, de vivir la pureza, de que, cierto, de luchar no, porque uno comienza de poquito a poquito y ahí es que, cierto, uno cae más fácilmente. Entonces pedirle a Dios esa gracia y no dar
pues no Y aparte evitar que las si vivimos ocasiones la de pecado. castidad y la pureza en el noviazgo, en el matrimonio se nos va a facilitar un poco más. Total. Porque es que en el matrimonio también tenemos que vivir la castidad y también tenemos que Total. ser castos. Entonces, no, qué bonito. Dios te pague por ese testimonio Ay, tan sí, bonito. Sé que nos servirá A ustedes Dios les muchísimo. pague, de verdad que es un regalo estar aquí en la comunidad. Como les decía, que seguimos en un proceso de conversión, que seguimos en la lucha, pero estamos en el equipo que ya ganó, que es en el equipo de Dios y que tenemos que traer muchas más personas, eso decía Freddy, traer muchas más personas a que ganen con este equipo, ¿cierto? Que no se queden en el equipo que va a perder, En el perdedor, que ven el sí. perdedor, porque sí. Sí, no, hermoso, Angisita, Dios le pague. Yo creo que este programa, y nos quedamos también con la frase de Rodri, lo que Rodri nos decía a través de la llamada sorpresa que fue un regalo, y que lo complementaba Jessy, se lo respondía: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Seguir a Dios con todo el corazón, y porque el amor, como lo decía Rodri, el amor viene de Dios. No hay amor verdadero, no es amor verdadero lo que sin Dios se hace. Entonces, buscar a Dios con todo el corazón, que Él se encarga de encontrar la persona que te va a amar, si es que esa es la vocación que Dios tiene para ti. Un abrazo para todos, la gracia esté con ustedes y nos vemos el próximo Con tu espíritu. Chao. Chao.